A las 04:16, un destructor al frente de un convoy dispara lo que podría ser su último disparo de largo alcance. El misil sale del módulo delantero en una columna de llama blanca. La celda se oscurece y dentro del combate nadie aplaude porque el radar todavía muestra más objetivos acercándose. Esa es la pesadilla que la gente sigue interpretando mal. Un destructor estadounidense no se vuelve inútil en el momento en que el último gran misil interceptor sale del barco, pero sí se convierte en algo muy diferente. El anillo exterior se reduce. El capitán deja de pensar como un duelista y empieza a pensar como un cirujano de triaje. El barco que estaba protegiendo todo un sector ahora puede estar luchando por preservar un solo corredor, un solo convoy, una sola aproximación de portaaviones, una sola imagen de radar, una hora más. Y esto ya no es un problema abstracto de un juego de guerra. El Mar Rojo ya mostró qué tan rápido se pueden agotar las reservas de munición cuando los drones baratos y los ataques mixtos obligan a hacer disparos reales. Military.com informó que los buques de guerra estadounidenses usaron cientos de misiles y cientos más de proyectiles de 5 pulgadas durante meses de combate. Esa es la parte que los civiles no entienden. No es necesario hundir un destructor para ejercerle presión. Puede ser cazado por simple aritmética. Entonces, ¿qué pasa si de verdad las celdas de lanzamiento empiezan a escasear? ¿Qué pasa si un Borg vacía la parte de sus reservas de munición que lo convierte en el escudo de largo alcance de la flota? Entonces, la misión cambia. La formación cambia. El problema del enemigo cambia. La guerra se vuelve brutalmente técnica, brutalmente rápida. Lo primero que hay que entender es que decir que un destructor se queda sin misiles es una forma imprecisa de decirlo. Un Borg no lleva una sola reserva genérica de munición naval. Lleva un arsenal configurado según la misión. Un Arleigh Burke Flight 2. Mide aproximadamente 509 pies y medio de largo, más de 66 pies de ancho. Está construido alrededor del sistema de combate Aegis y normalmente lleva 96 celdas de lanzamiento vertical MK-41. No todas esas celdas están cargadas con lo mismo. Algunas pueden contener misiles SM-2 o SM-6 para defensa aérea y antimisiles. Algunas pueden contener ESSM en celdas agrupadas de 4. Algunas pueden contener misiles Tomahawk para ataques. Algunas pueden tener BL ASROC para submarinos. Algunas pueden estar reservadas para defensa contra misiles balísticos, dependiendo del despliegue. Así que cuando decimos que el destructor se quedó sin capacidad defensiva, normalmente nos referimos a esto. Ya no le quedan suficientes misiles defensivos relevantes para la geometría del ataque que tiene enfrente. Ese es el verdadero límite. No es quedarse sin armas de todo tipo. Cero margen de seguridad. Cero disposición para seguir jugando como portero de alto nivel para toda la formación. Y eso es exactamente lo que un enemigo como Irán o China quiere. No solo un golpe, sino el agotamiento de la reserva de municiones. El agotamiento de la reserva de municiones significa que el enemigo obliga al barco a gastar sus municiones más importantes más rápido de lo que la campaña puede reemplazarlas. Quiere saturar el radar con suficientes drones, misiles de crucero, señuelos o perfiles mixtos para que cada decisión defensiva suficientemente buena se convierta en un mal intercambio a largo plazo. Quiere respuestas de $1 millón ante presiones de bajo costo. Quiere que la tripulación esté cansada, que la doctrina se comprima y que el comandante se pregunte si la siguiente traza es realmente la punta de lanza o solo una distracción. Por eso la guerra naval moderna no se trata solo de cuántos misiles puede disparar un barco, sino de cuántos disparos útiles todavía puede permitirse en el cuarto día. El Mar Rojo dejó ese punto claro de manera pública. Military.com informó que las fuerzas navales gastaron 220 misiles y 165 proyectiles de 5 pulgadas en 380 enfrentamientos, mientras se adaptaban en tiempo real a la presión constante de drones y misiles. El oficial al mando del USS Kearney describió algunas ventanas de enfrentamiento antibuque como de solo 9 a 20 segundos, desde el inicio hasta el final. Ese plazo es importante porque elimina la fantasía de que los comandantes siempre pueden esperar una identificación perfecta y una disciplina de costos perfecta. A veces deberían hacerlo porque el barco protegido se encuentra en una ventana de decisión muy estrecha y la vacilación podría ser fatal, pero un Borg no es solo una plataforma lanzamisiles, eso también importa. Es un buque de combate de superficie multimisión, construido para luchar contra amenazas aéreas, de superficie y submarinas al mismo tiempo. Puede transportar 2 helicópteros NH-60R en la variante Flight 2A. Tiene un cañón MK-40 y 5 de 5 pulgadas. Tiene equipo de guerra electrónica, tiene señuelos, tiene defensa de corto alcance, tiene una tripulación generalmente de más de 300 marineros, puede detectar, clasificar, interferir, maniobrar y sobrevivir después de que las cuentas limpias del VLS empiezan a ponerse feas. Por eso quedarse con pocas municiones es peligroso, pero no automáticamente fatal. El verdadero peligro es operativo.
Una vez que la reserva de misiles de defensa aérea de largo alcance del barco se reduce, todos los demás trabajos se vuelven más difíciles. Si está escoltando petroleros por el estrecho de Hormuz, el convoy que va detrás de él de repente se siente mucho más expuesto. Si está protegiendo a un portaaviones, el comandante del grupo de ataque tiene que reubicar los medios de fuego y reconstruir la geometría defensiva. Si está resguardando un punto estratégico en el estrecho de Luzón o al este de Taiwán, el enemigo puede haber logrado exactamente lo que quería. No ha hundido al destructor, pero ha hecho que ese destructor sea menos capaz de frenar la siguiente oleada. Y aquí está la verdad más desagradable de todas. Históricamente, el barco no podía simplemente recargar sus celdas Mk-41 en el mar como lo hace con el combustible o los palets. Esa limitación pesaba sobre toda discusión seria sobre la resistencia de los misiles. El reabastecimiento en marcha mantiene al barco abastecido de víveres, combustible y suministros. Normalmente no rearma una batería BLS agotada en condiciones de combate en mar abierto. Durante años, eso significaba que un destructor que gastaba demasiados misiles de su dotación tenía que pensar en retirarse, protegerse y rearmarse, o pasarle la tarea a otra unidad de fuego. Ese es el desafío. El enemigo está tratando de convertir uno de los buques de guerra más sofisticados del mundo en un barco que aún puede ver la amenaza, pero que no puede neutralizarla a distancia con seguridad. Si lo logra, el destructor no desaparece, pierde capacidades, y toda la pelea se convierte en una competencia sobre si esa degradación es temporal y manejable o catastrófica y contagiosa. Fase 1. La nave empieza a conservar recursos antes de que los de afuera se den cuenta de que está en problemas. Las tripulaciones bien entrenadas no esperan a quedarse en la última celda para entrar en pánico. Empiezan a cambiar su comportamiento antes. Este es el primer punto importante que la mayoría de los espectadores pasan por alto. El agotamiento de la munición no es ese momento de película en el que la pantalla pasa de verde a rojo en un segundo dramático. Es un problema táctico gradual. Los comandantes vigilan las tasas de consumo, el tamaño esperado de la incursión, la asignación de sectores y lo que aún llevan otros barcos de la fuerza. Saben cuáles disparos son de alto valor, qué amenazas quizá puedan ser asumidas por otra unidad y en qué sectores absolutamente no se puede quedar corto. Así que antes de que el destructor se quede sin municiones, se vuelve selectivo. El barco puede reservar sus interceptores de mayor alcance para los contactos más peligrosos en lugar de disparar lo antes posible. Puede confiar en que otro buque con sistema Aegis se encargue de la interceptación exterior por un sector menos amenazante. Puede depender más de helicópteros, cañones, señuelos o cobertura aérea externa cuando la situación lo permite. Si un portaaviones está cerca, los cazas y los Hawkeyes son aún más importantes porque pueden ampliar la detección y parte de la carga defensiva hacia el exterior. Esto no es una debilidad. Esto es disciplina de campaña. Un destructor con 96 celdas suena enorme para el público general. En una pelea sostenida no lo es. No cuando esas celdas llevan una carga mixta para distintas misiones. No cuando los paquetes cuádruples ESSM, los SM-2, los SM-6, los Tomahawk y las armas ASW están compitiendo por espacio. No cuando se le puede pedir al mismo barco que defienda un convoy de noche, case un submarino al amanecer y conserve suficiente cantidad de misiles para un segundo ataque después del desayuno. Así que la primera respuesta ante la escasez no es dramática, sino doctrinal. Hay que ajustar la lógica de disparo. Conserva las municiones que aún importan. No caigas en la trampa de resolver cada problema barato con la respuesta más cara de la flota. Esa lección está presente en todo el ciclo de aprendizaje naval reciente. El reciente énfasis de la Marina en una adaptación más rápida, interceptores de menor costo, capas de defensa contra drones y una nueva doctrina de disparo es básicamente una confesión de que la gestión de municiones ahora es una cuestión de combate en primera línea, no de logística de retaguardia. Fase 2. Cuando las celdas de largo alcance realmente se agotan, el destructor cambia de rol dentro de la formación. Ahora llega el momento que promete el título. La nave ha gastado las municiones de defensa aérea que se esperaba que gastara, o suficientes como para que mantenerla en la línea como el escudo exterior sería imprudente. ¿Qué sucede? Primero, la formación se reorganiza para compensar el problema. Si hay otro destructor, crucero o nave aliada de defensa aérea en compañía, la responsabilidad del sector cambia. El barco que tiene pocos misiles puede acercarse más al activo defendido en lugar de quedarse más adelante. Un convoy puede cerrarse detrás de los buques que aún tienen reservas de defensa aérea más abundantes. Un grupo de ataque de portaaviones puede reorganizar su posicionamiento para que el destructor agotado siga siendo útil como sensor y nodo de mando, mientras que un buque con más municiones toma la posición más peligrosa. Por eso la defensa distribuida es tan importante. Aegis es poderoso, no solo porque un solo barco puede luchar con fuerza, sino porque varios barcos pueden compartir la calidad de rastreo, la lógica de enfrentamiento y la responsabilidad a lo largo de la formación. Si el destructor con pocas municiones aún puede proporcionar una imagen clara, sigue ayudando a eliminar objetivos, incluso después de que sus propias celdas dejen de hacer la mayor parte del trabajo. Esa distinción importa.
El enemigo quiere que agotar una reserva de misiles se sienta como el colapso de una pared. La respuesta de Estados Unidos es convertir una pared en una red. En segundo lugar, el capitán empieza a proteger lo que queda con un tipo de seriedad diferente. Quizá quedan algunas municiones de corto alcance. Quizá algunas celdas todavía tienen armas que no deberían desperdiciarse en amenazas baratas. Ahora esos son disparos de reserva, no disparos con margen. El destructor agotado se vuelve más tacaño. No porque sea tímido, sino porque está reservando la última línea absoluta de defensa con misiles para una amenaza que logre pasar o una amenaza a la unidad de mayor valor. En tercer lugar, la ubicación física del barco se convierte en parte de la defensa. Un barco con un reserva de misiles más pequeño aún puede ser el lugar correcto para bloquear una ruta estrecha, cubrir un buque mercante o contribuir con cobertura de radar desde un ángulo particular. Incluso con pocos misiles, un Borg sigue siendo un combatiente de 9.000 toneladas que puede maniobrar agresivamente, mantener una velocidad superior a 30 nudos y obligar al atacante a resolver una geometría en movimiento bajo presión electrónica. Así que no, el barco no abandona la guerra en el momento en que se quedan sin misiles. Se le reasigna dentro de la guerra. Fase 3. El destructor sigue luchando con todo lo que no sea un disparo de BLS. Esta es la parte que Hollywood suele omitir, y es la parte en la que los profesionales se obsesionan. Un destructor que tiene pocos misiles todavía tiene capas. Quizá no sean suficientes para la misma pelea en el anillo exterior, pero sí para seguir siendo peligroso. Empecemos con la guerra electrónica. La familia SLQ-32 del Borg y sus señuelos asociados existen porque destruir el buscador suele ser más barato que destruir el cuerpo del misil. El chaff, el engaño, la interferencia, los retornos falsos y los señuelos activos externos como Nulka son aún más importantes cuando los interceptores de alta gama escasean. Un dron o misil de crucero que persigue la señal equivocada, pierde confianza en la fase terminal o llega fuera de secuencia ya ha sido parcialmente derrotado. Luego está el cañón. A la gente le encanta burlarse del cañón de 5 pulgadas hasta que el combate real les recuerda que todavía tiene una función. Informes recientes sobre la lucha en el Mar Rojo describieron a destructores usando con éxito el cañón de 5 pulgadas contra amenazas aéreas cuando la geometría y el tiempo lo permitieron. Eso importa porque una proyectil de cañón no es una celda BLS. No es una solución mágica, pero sí es una forma más de negarle al atacante una victoria fácil en el intercambio de costos. Luego está el anillo interno. Phalanx está ahí para el día en que todo lo demás se puso feo. No es el arma en la que quieras confiar para una noche tranquila. Es el arma que quieres que esté girando cuando un misil antibuque a ras del mar se filtra y el problema de repente se mide en latidos del corazón. Mientras más cerca esté la pelea, más importan la disciplina de la tripulación, el control local y la responsabilidad del sector. Luego están las aeronaves. Un Burk de vuelo 2A puede transportar 2 MH-60R Seahawk. Esos helicópteros no son solo accesorios de guerra antisubmarina. Extienden la conciencia situacional del buque y, dependiendo de la amenaza, pueden contribuir a la imagen defensiva general o ayudar a que el barco cumpla un papel más eficiente. En algunos conceptos modernos, los interceptores baratos, los sistemas antidrones y el trabajo en equipo con helicópteros ayudan a que el destructor no tenga que usar misiles de alta gama en cada blanco de menor valor. Y en ciertas brechas concretas, la energía dirigida está empezando a ser relevante. TWZ informó que el USS Preble usó Helios en una prueba marítima contra UAS, lo que te dice exactamente hacia dónde quiere ir la Marina con esto. Un láser que derriba un dron sin gastar una sola celda del BLS no es solo una demostración impresionante. Es una respuesta directa a la guerra de reservas de misiles, así que cuando el barco se queda sin misiles, no queda indefenso. Se vuelve brutalmente dependiente de que cada capa que no sea de misiles funcione como la Marina ha estado rogando que funcionen durante años. Fase 4. La misión se reduce de un escudo para toda la flota a un problema centrado en la supervivencia de lo protegido. Aquí es donde el comandante del destructor se gana el sueldo. Cuando el depósito de municiones se está acabando, dejas de preguntarte, ¿cómo destruyo todo? Empieza a preguntarte, ¿qué es lo que absolutamente debe sobrevivir la próxima hora? Si la misión es escoltar un convoy, eso puede significar juntar los cascos mercantes más vulnerables en una formación más cerrada y mantener al destructor agotado en una posición donde sus sensores, cañón, guerra electrónica y capas de defensa cercanas aún ganen tiempo. Si la misión es escoltar un portaaviones, puede significar mover el destructor con pocas municiones hacia el interior, mientras los barcos con más capacidad de disparo mantienen los arcos exteriores. Si la misión es controlar un punto de estrangulamiento, puede significar rechazar una oportunidad de interceptación marginal ahora, para que el barco aún tenga un disparo salvador si aparece un blanco supersónico que logre pasar después. La clave es que el problema se vuelve local. El destructor ya no es la respuesta para todo lo que sucede en el mapa, es la respuesta para una parte vital del mapa. Eso es doloroso para el atacante. Él quería que el agotamiento provocara el colapso. En cambio, puede que solo genere concentración.
La formación estadounidense se vuelve más pequeña, más agresiva y más explícita sobre lo que va a proteger primero. Aquí es también donde la tripulación misma se convierte en el arma oculta. Una tripulación de un Borg no solo presiona botones de disparo. Clasifica trazas, redirige información, recarga armas, reinicia lanzadores cuando es necesario, maneja daños, preserva lanzamientos y mantiene la coherencia del barco bajo fatiga. En un combate prolongado de desgaste de munición, la resistencia organizacional importa casi tanto como el equipo. Una tripulación cansada, aunque tenga armas perfectas, aún puede tomar malas decisiones de secuencia. Una tripulación disciplinada con poca munición aún puede sobrevivir obligando al atacante a entrar en la geometría equivocada. Y como la nave sigue viva, sigue en movimiento, sigue detectando y sigue protegida por otras partes de la fuerza, el enemigo aún no ha podido sacar provecho. Él solo ha comprado otra oportunidad. Fase 5. La verdadera respuesta después de las celdas vacías es la logística. Y la logística es lenta, visible y peligrosa. Ahora llegamos a la parte fea. ¿Cómo solucionas realmente el problema? Rearmas el barco. Históricamente esa ha sido la debilidad. Un destructor puede recibir combustible y suministros en marcha. Pero restaurar las celdas VLS gastadas ha sido mucho más difícil. Durante años, la respuesta normal después de un gran gasto era alguna versión de retirada. Llevar el barco a un puerto seguro, un muelle de municiones o un sitio protegido de rearme, transferir la carga a otras unidades de fuego y restaurar las celdas allí. Eso es costoso desde el punto de vista operativo. Eso significa tiempo fuera de la estación. Significa distancia de tránsito. Significa protección para la ruta de retirada. Significa que el enemigo podría tener una ventana temporal en la que una de las mejores unidades de fuego de la flota está ocupado recuperándose en lugar de estar cubriendo. Y el enemigo lo sabe. Por eso el agotamiento de misiles es estratégicamente tentador. Si no puede destruir un barco por completo, quiere obligarlo a entrar en un ciclo logístico que de todos modos reduzca el poder de combate en el teatro de operaciones. La Marina ha estado tratando de romper esa lógica. Ahí es donde el método de recarga transferible en el mar, TRAM, importa tanto. El Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins y los equipos de la Marina han estado avanzando hacia lo que las fuerzas de superficie llevan años buscando. Una forma práctica de recargar las celdas Mark 41 en el mar en lugar de solo en muelles seguros. Las recientes demostraciones oficiales con el USS Chosin y el USNS Washington Chambers fueron una gran señal. Mostraron que la Marina puede mover los contenedores de misiles en mar abierto, alinearlos, levantarlos y bajarlos en las celdas BLS con un mecanismo de rearme dedicado. Eso no significa que ahora todos los Borg sean mágicamente rearmados bajo fuego. Significa que la Marina ha comenzado a recuperar una de las asimetrías más peligrosas en la lucha naval de la era de los misiles. Hasta que esa capacidad sea común y rutinaria, la respuesta a la reserva de misiles agotada de un destructor sigue siendo un plan logístico difícil. ¿Quién releva al barco? ¿Qué ruta toma? ¿Qué tan expuesta está esa ruta? ¿Dónde se recarga? ¿Qué tan rápido puede el sitio de municiones atenderlo y si la campaña más amplia puede sobrevivir a la brecha temporal? Eso no es atractivo. Es decisivo. Fase 6. El resto de la fuerza compensa para que el atacante no saque ventaja 2 veces. Un grupo de trabajo inteligente no deja que un solo destructor vacío cree un efecto dominó. Si un Borg pierde una parte importante de su carga de defensa aérea, la respuesta no es fingir que nada cambió. La respuesta es reequilibrar la fuerza antes de que la siguiente incursión saque provecho. Puede enviarse otro barco al frente. Los aviones del portaaviones pueden ampliar los arcos de patrulla. El apoyo aéreo basado en tierra puede recibir tareas diferentes. Un convoy puede reducir la velocidad, cambiar de ruta o ceñirse a un corredor marítimo más fácil de defender. Las reservas de munición reabastecidas son importantes, pero también lo es simplemente negarse a quedarse en la zona preferida del atacante para el siguiente disparo. Aquí es donde la palabra de moda operaciones marítimas distribuidas demuestra su valor. La idea principal es evitar construir una fuerza tan rígida que un solo barco cansado o una sola reserva de munición agotada se convierta en una sentencia de muerte operativa. El enemigo puede agotar a un buque de combate. No debería poder agotar toda la campaña con eso, y la Marina claramente está tratando de ampliar las opciones defensivas antes de la próxima pelea prolongada. Sistemas de contramedidas contra drones como Coyote y Roadrunner, trabajos con láser como Helios, e incluso rutas de integración planeadas para interceptores adicionales como el PAC-3 MSE, todos apuntan en la misma dirección. No le pidas a un Borg que resuelva todos los problemas con las mismas pocas municiones de alto valor. Esa es la lección más grande de quedarse sin municiones. La respuesta inmediata es la improvisación táctica. La respuesta duradera es más capas, más plataformas de tiro, más opciones de recarga y más formas de reservar misiles de alto valor para amenazas prioritarias. Fase 7. Lo que el enemigo pierde si el destructor sobrevive al momento en que se queda sin municiones. Esta es la parte que el atacante odia.
Si el destructor sobrevive al momento de agotamiento, mantiene la formación coherente y le pasa el problema al resto de la fuerza, entonces el enemigo puede haber gastado toda una incursión solo para hacer que un barco sea menos eficiente por un tiempo. Eso no es poca cosa, pero tampoco es una victoria. Para obtener un valor real del agotamiento de municiones, el atacante tiene que combinarlo con presión continua. Necesita otra oleada, otro eje, otra familia de amenazas, otro intento de explotar la brecha antes de que el barco recargue o llegue el relevo. Si no puede hacer eso, entonces puede que simplemente haya expuesto lanzadores, gastado drones, revelado doctrina y enseñado aún más a la Marina de los Estados Unidos sobre cómo piensa racionar los disparos en el próximo enfrentamiento. Por eso, un destructor con pocas municiones es peligroso, pero no es una prueba concluyente. Solo se convierte en un éxito estratégico para el enemigo si el enemigo puede aprovecharlo más rápido de lo que Estados Unidos puede adaptarse a ello. La doctrina naval estadounidense, con todos sus defectos, está diseñada para no darle al enemigo esa segunda oportunidad tan fácilmente. Entonces, ¿qué sucede realmente después de que un destructor se queda sin misiles? Por lo general, 4 cosas. Primero, el barco permanece en combate, pero con una misión más limitada y diferentes prioridades. Segundo, otros barcos, aviones y capas defensivas absorben la carga que el destructor ya no puede soportar solo. Tercero, el barco inicia una carrera entre sobrevivir y rearmarse, ya sea esperando relevo, moviéndose hacia una recarga protegida, o en el futuro usando opciones emergentes de rearme en el mar que finalmente reducen la penalización de un gasto elevado. Cuarto, todo el teatro de operaciones aprende de la experiencia. ¿Cuántos disparos se desperdiciaron? ¿Qué amenazas obligaron a respuestas de mayor costo? ¿Qué capas funcionaron? ¿Qué sectores quedaron demasiado desprotegidos? ¿Qué rutas de recarga estaban demasiado expuestas? Por eso el momento en que se vacían los depósitos de munición es tan importante. No es solo un evento táctico, es una auditoría en el campo de batalla. Si la respuesta a esa auditoría es que la nave sobrevivió, la misión se mantuvo y el enemigo obtuvo menos de lo que pagó, entonces el agotamiento se convierte en dolor, no en derrota. Esto importa porque la próxima guerra naval real probablemente no se decidirá por una gloriosa salva inicial, se decidirá por la resistencia. Por si un destructor que comienza el primer día como un escudo con 96 celdas de lanzamiento, aún puede contribuir de manera significativa después de varias noches de ataques. Por si la flota tiene suficientes capas defensivas de bajo costo para ahorrar sus municiones más valiosas. Por si los comandantes pueden redistribuir las cargas dentro de una formación más rápido de lo que el enemigo puede explotar una brecha temporal. Y por si el rearme en el mar es lo suficientemente rápido como para que quedarse sin municiones no signifique estar fuera de combate toda la semana. Por eso el nivel de reservas de munición es ahora un tema de primera línea. Por eso importan las pruebas de recarga en el mar. Por eso los láseres, los interceptores antidrones, la integración del PAC-3, una mejor doctrina y la coordinación a nivel de formación son importantes. Porque que un destructor se quede sin misiles ya no es un caso raro, es una de las preguntas centrales de la guerra naval moderna. Irán estaría encantado de crear ese momento en Hormuz. China estaría encantada de crearlo alrededor de Taiwán. Todas las armadas que observan el Mar Rojo entienden la misma ecuación brutal. Si puedes agotar el escudo, tal vez puedas tocar lo que el escudo protege. La respuesta de Estados Unidos ahora se está volviendo muy clara. No confíes en un solo anillo. No confíes en una sola unidad de fuego. No confíes en un solo método de recarga. Y no asumas que un lanzador vacío significa una pelea terminada. Que un destructor estadounidense se quede sin misiles es malo. No tiene caso suavizarlo, pero no es el fin de la batalla a menos que el enemigo pueda convertir el agotamiento en colapso. Y toda la respuesta estadounidense en este momento está basada en asegurarse de que eso nunca sea fácil. Esa es la verdadera historia. No es un barco indefenso, es un margen que se reduce y una flota que se esfuerza mucho por evitar que ese margen la destruya.